Continuaremos el día de hoy enseñando sobre el tema de la oración. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Por favor, Juan 14, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Son las palabras de Cristo. El día de hoy vamos a estudiar cómo orar, cómo pedir, cómo presentarle a Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones. ¿De qué manera pedir? ¿En el nombre de quién pedir? El Señor Jesucristo dijo: en mi nombre, en su nombre, en el nombre de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir a Dios, orar a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El nombre de una persona habla de sí misma. O sea, ¿de quién es esa persona? Por ejemplo, si alguien dice: venimos en el nombre del presidente, esas palabras tienen peso. ¿Por qué? Por el nombre de la persona que están representando. El presidente de X país. El nombre de la persona habla de sí misma. El Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos: van a orar en mi nombre. Van a orar al Padre en mi nombre. Y los discípulos, ellos solamente escuchaban a Jesús sin entender mucho, pues nunca habían orado, nunca habían pedido en el nombre de Jesús, nunca. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24. Dice el Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nada. ¿Por qué? Porque Jesús era el que hacía todo. Jesús predicaba, Jesús oraba por los enfermos y sanaban, Jesús hacía los milagros. Ellos simplemente estaban viendo y aprendiendo de Jesús, pero no habían pedido nada en el nombre de Jesús hasta ese momento. Así es. Pero una vez que Jesús ya no estuviera con ellos, entonces iban a orar, entonces iban a pedir en su nombre, tal cual como lo hicieron los discípulos en el libro de los Hechos. Hechos 4, versículos del 29 al 31. Esta es una oración de parte de los discípulos a Dios. Había persecución hacia el cristianismo y los habían amenazado a que ya no enseñaran en el nombre de Jesús. Veamos la oración de ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, valentía, con autoridad, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vas a orar en mi nombre, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con poder, la palabra de Dios. Oraron en el nombre de Jesús y Dios contestó su oración. Salieron predicando con el poder del Espíritu Santo la palabra de Dios. Así es. Vas a orar en mi nombre. Y ellos obedecieron las palabras de Cristo. Así es. Hoy en día hay muchas personas que oran en el nombre de Jesús, pero a la ligera, sin entender lo que están diciendo ni lo que están pidiendo cuando mencionan en el nombre de Jesús. Y otros sin conocer quién es Jesús, sin conocer a la persona de Jesús.
Mateo 7, versículos del 21 al 23. Dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Usabas mi nombre, sí, invocabas mi nombre, sí, pero yo no te conocía a ti. Y luego les dice por qué no los conocía: apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos eran los que invocan el nombre de Jesús, cargan una Biblia bajo el brazo, pero son hacedores de maldad. Aman el dinero, aman las vanidades, tienen amarguras, resentimientos y rencores en sus corazones, envidia, celos. Nunca os conocí, nunca. Por tanto, antes de pedir en el nombre de Jesús, asegúrese conocer a Jesús primero. Aquí había personas, y no eran pocos, dijo: muchos me dirán en aquel día, muchos. Y la palabra muchos se traduce la gran mayoría. La gran mayoría de los que me dicen Señor, Señor, y que utilizan mi nombre, no los conozco, dice Jesús. ¿Qué es lo que conocen entonces? ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? No, tuvieron un encuentro con la religión, con una denominación. Eso fue lo que conocieron. Pero no conocieron al Dios vivo, porque nunca fueron libres de su maldad y de sus pecados. Nunca llegaron a Dios arrepentidos, dolidos, avergonzados en sus corazones por haber ofendido a Dios toda su vida de maldad. Nunca dejaron la maldad en sus vidas. Nunca dejaron los celos y las envidias y los enojos y andar codiciando a las mujeres con sus ojos. Los adulterios, las fornicaciones, nunca las dejaron. Hubo unas personas en el libro de los Hechos de los Apóstoles que trataron de echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, pero no pudieron. No pudieron. El demonio les dijo: a Jesús conozco. Porque le decían: en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, les decían al demonio que saliera de ese hombre. Y el demonio les contestó y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? A Jesús conozco, claro que lo conocen, y sabemos quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y brincó el endemoniado sobre ellos y los hirió. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. No conocían a Jesús. No conocían a aquel que invocaban su nombre. Os conjuro en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, le decían. Invocaban el nombre de Cristo sin conocer a Jesús. Imagínate nada más. ¿No está así el cristianismo hoy en día? Claro que así está. Invocan el nombre de Jesús sin conocerlo. Porque son hacedores de maldad. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Otra pregunta, ¿Jesús te conoce a ti? Como para que no te vaya a decir en aquel día: no os conozco. Jesús te conoce a ti de tal manera que en aquel día no te va a decir: no te conozco, no sé de dónde eres. ¿Vives una vida santa delante de los ojos de Dios? ¿Rechazas las tentaciones del diablo en tu mente?
o las obedeces. Enójate y te enojas. Codicia y codicias. Miente y mientes. ¿Vives una vida santa delante de Dios? ¿Una vida de amor? ¿O hay asperezas, faltas de amor los unos con los otros? Faltas de respeto. ¿Vives una vida de amor? Y obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Amas a Dios? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Conoces a Jesús? El nombre de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, para conocer el poder y la grandeza del nombre de Jesús, hay que conocer el poder y la grandeza de quién es Jesús. ¿O no? Claro que sí. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Es Dios. Él es el alfa y el omega, dijo Jesús. El principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso. Así se presentó Jesús en el libro de Apocalipsis ante el apóstol Juan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso. Este es Jesús. Veamos en el libro de Hebreos capítulo 1 cómo describe la palabra de Dios a Jesús de una manera tan gloriosa. Hebreos 1 verso 8 dice así: mas del Hijo dice, mas del Hijo de Dios dice. Está citando la escritura del Antiguo Testamento. Y dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, mas de Jesucristo dice. ¿Qué dice? Tu trono, oh Dios. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. Gloria a Jesús. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Tú eres Dios, Hijo de Dios, eres Dios. ¿Y qué más dice? Tu trono. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Los reyes. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de los señores. ¿Quiénes más se sientan en los tronos? Los jueces. Y el Señor Jesucristo es el juez justo de toda la tierra. Él te va a juzgar, amigo. Tú le vas a dar cuentas a Dios en el día del juicio final. ¿Y sabes quién va a estar sentado en ese trono? Jesucristo. No es de que me muero y se acabó todo, no. Porque de la manera en que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tú vas a morir, yo voy a morir. Pero en cuanto te mueras vas a presentarte al juicio. Jesucristo te va a juzgar. Él te va a pedir cuentas de cómo viviste en este mundo. Si guardaste su palabra, si guardaste sus mandamientos o no. ¿Qué más dice de Jesús? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. La manera en cómo tú juzgas es con equidad, con justicia, con rectitud. No como las autoridades de este mundo, que luego pasan el dinero por debajo de la mesa. No. Jesucristo juzgará con justicia, con rectitud, con equidad. Él no hace acepción de personas, como en este mundo sí hacen acepción de personas. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El juez justo de toda la tierra, dice la Biblia. ¿Quién más es Jesús? Versículo número 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quién más es Jesús? Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Este es el carácter de Jesús. Jesús es un Dios santo. Él aborrece el pecado, aborrece la maldad. Versículo número 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Continúa hablando y describiendo quién es el Hijo de Dios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién más es Jesús? El creador de los cielos, del universo y de la tierra. Este es Jesús. Este es Jesús. ¿Quién más es Jesús? Versículo 11 y 12. Hablando de los cielos, dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Tú eres eterno. Tú eres el Dios eterno, Jesucristo. ¿Quién más es Jesús? Veamos aquí, en este mismo libro de los Hebreos, el capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Quién más es Jesús? Para que cuando ores en el nombre de Jesús, amado hermano, entiendas en el nombre de quién estás orando. En el nombre del creador del cielo y de la tierra, el que hizo las estrellas y los planetas y las galaxias, el juez justo de toda la tierra, el Dios eterno. Dice así, Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando la gente veía a Jesús, estaban viendo el resplandor de la gloria del Padre, el resplandor de la gloria de Dios, lo grande y lo poderoso que Él es, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de Dios, la imagen misma de su sustancia. Esto quiere decir que Jesús es divino. La misma sustancia, la misma esencia de Dios es Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la divinidad habita en Jesús. Él es Dios todopoderoso. La imagen misma de su sustancia. Él es divino. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue describiendo a Jesús. Quien sustenta, quien sostiene, quien mantiene, quien conserva todas las cosas creadas. Él es el creador, recuerda, de los cielos y de la tierra. Y no solamente las creó y las hizo, sino que también las sustenta y las sostiene y las conserva con vida como a los seres humanos. Él es el que hace latir tu corazón. Él está sustentando tu corazón que Él creó con vida. Y nos sustenta con alimento diariamente también. Él sustenta todas las cosas. Y no solamente a la humanidad, a las bestias del campo les da su alimento. A los peces del mar innumerables. Él sustenta todas las cosas. ¿Y cómo las sustenta? Con la palabra de su poder. Con decirlo nada más. Aleluya.
Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra hablada de Dios. Eso es el verbo de Dios. La palabra hablada. Jesús dijo, sea la luz, y fue la luz. Jesús dijo, produzca la tierra hierba verde. ¿Y de qué color es la hierba? Verde. Todo lo que tú ves lo hizo Cristo y lo sustenta con la palabra de su poder. No es necesario que vengas a mi casa, Señor, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Solamente da la palabra y mi siervo sanará. Ese hombre sabía quién tenía delante de él. Aquel que dijo, sea la luz. No tienes que venir a mi casa, solo da la palabra de tu poder y mi siervo sanará. Oh, que tú conozcas, amado hermano, como ese centurión, la grandeza de Cristo. Solamente da la palabra, Señor, y mi familia sanará en lo espiritual. Solamente da la palabra, Señor, y mis compañeros del trabajo sanarán en lo espiritual. Mis hijos, mi esposo, mi esposa. ¿Qué más dice? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Ves qué cosa más bella? Habiendo efectuado, habiendo llevado a cabo la purificación, la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de él mismo. Jesús murió para perdonar nuestros pecados, es lo que está diciendo ahí. Él murió por medio de sí mismo, por medio de su mismo cuerpo. Él purificó nuestras almas de pecados y de maldades. Porque Él pagó por nosotros en esa cruz la culpa de nuestros pecados. La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no de un ángel. El creador del universo fue clavado de sus manos en una cruz y clavado sus pies en una cruz para morir por tus pecados, querido amigo, para que ya no vivas en ellos, para que te arrepientas de ellos, para que le des la espalda al pecado y a la maldad y ya no seas un hacedor de maldad. No tienes por qué seguir en el pecado. Atada tu alma a los enojos y a las iras. Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de un Dios de amor. Jesucristo nos amó de tal manera que murió por nosotros en la cruz. ¿No es eso amor? ¿Qué más nos dice? Que Jesús es nuestro Salvador. ¿Qué más? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, murió, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra del poder de Dios, dice la Biblia. Ahí está Jesucristo ahorita sentado a la diestra del poder de Dios. Este es Jesús. Siguiente versículo. Continúa hablando del Hijo de Dios, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús está por arriba de todos los ángeles del cielo. Dice el libro de Apocalipsis que son millones de ángeles en el cielo. Y el nombre de Jesús es un excelente nombre, más que ellos. Bendito sea Jesús. Este es Jesucristo.
El nombre de Jesucristo está por arriba de todos los ángeles de Dios. Vamos a ver otro pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, versículo 5 y 6. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ok, hablando acerca de Jesucristo, dice, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual. Él es igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo, yo soy Dios y me voy a aferrar a esto. No. No me voy a aferrar a esto, sino que voy a hacer ¿qué? Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok. Yo soy igual a Dios y no me voy a aferrar a eso, no. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se despojó a sí mismo. La palabra despojarse quiere decir vaciarse de. Como si tú tuvieras un vaso con agua y lo vacías y ya no le queda agua en el vaso. Eso fue lo que hizo Jesús. Se despojó, se vació a sí mismo de la gloria de su Padre, del cielo mismo. Se despojó, dejó el cielo de gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo, el Verbo, se hizo hombre. Se hizo hombre. Ok, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ya con el simple hecho de que Jesús, de que Dios, el Hijo de Dios, se haya hecho hombre, eso ya era una humillación muy grande. Claro que sí. Que el bendito Hijo de Dios se haya hecho un hombre, un ser humano, despojándose de su gloria. Dame la gloria que tuve contigo, Padre, antes de que este mundo fuese. Dejó su gloria para venirse a meter a un cuerpo humano y padecer necesidades. Padeció hambre, padeció sed. Estaba limitado como ser humano. Eso fue humillante para Jesús, haberse hecho hombre. Claro que sí. Y aparte de eso, dice la Escritura, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya era suficiente humillación haberse hecho hombre, sí, pero aún así se humilló más. ¿De qué manera se humilló más? Hasta morir en una cruz. Dime si no era humillante que el bendito Hijo de Dios creó el cielo y la tierra, estuviera clavado de sus manos y de sus pies en una cruz. ¿No era humillante? En la peor muerte, en la muerte más dolorosa que había, la muerte de cruz. ¿Fue grande su humillación? Sí, fue grande su humillación. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Fue grande su humillación? Sí, fue muy grande su humillación. Pero su exaltación fue más grande, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Gloria a Dios. Grande su humillación. Pero Dios lo exaltó, lo levantó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Aleluya.
Hasta lo más alto que puede haber, hasta allá lo levantó Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús está sobre todo nombre que hay y que existe. No hay un nombre por arriba del Señor Jesucristo. No hay nombre más poderoso que el de Jesús. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Así es. No hay otro nombre mayor que el nombre del Señor Jesucristo en todo el universo y en todo lo creado. Para que entiendas cuando ores, amado hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de quién estás orando. En el nombre de aquel que Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Versículo número 10. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ve el poder y la autoridad del nombre de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y tú te pones a leer el libro de Apocalipsis y eso es lo que sucede. Ahí dice la Biblia que los ángeles de Dios se postran delante de Cristo. Los 24 ancianos y los seres vivientes se postran delante de Jesucristo. Lo adoran. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ahí está en la Biblia. Se doble toda rodilla de los que están en la tierra. Usted y yo que estamos en la tierra. Póstrese y humíllese ante Dios. Póstrese y humíllese ante el Creador del cielo y de la tierra. Bendito Hijo de Dios. Humíllese. Doble sus rodillas ante el Creador. Hay quienes ni siquiera oran diario, mucho menos de rodillas. ¿Cierto o no? Claro. Nada más se persignan por ahí. O nada más dice, Señor, cuídame y bendíceme en este día, en el nombre de Jesús, amén. Y al final del día, gracias, Señor, por haberme bendecido en este día. Ayúdanos a pasar buena noche en el nombre de Jesús, amén. Es todo. ¿Y a qué hora se dobla la rodilla de los que están en la tierra? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Usted está en la tierra. Doble sus rodillas ante el Creador. Y no solamente sus rodillas, sino su corazón humillado ante Él. Porque nada le sirve que usted doble sus rodillas ante Dios y usted siga viviendo en pecado y en maldad delante de Él. Su cuerpo, pero también su corazón inclinado hacia Él, dándole honor y reverencia y adoración al bendito Hijo de Dios. Póstrate ante Jesús, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Humíllese ante Dios, bájese de su soberbia y su orgullo de corazón. Reconozca su gran necesidad de Dios. Por Dios, por Jesús, usted tiene vida. Porque Él nos hizo, dice la Biblia, y no nosotros a nosotros mismos. Usted no se hizo a sí mismo, lo hizo Jesús. ¿Para qué? Para que usted le rinda adoración a Él. Para que usted le rinda su adoración. Para que este versículo se cumpla en usted, que doble sus rodillas en la tierra. Que haga a un lado la soberbia de su corazón y el orgullo y la altanería. Y pueda reconocer su gran necesidad de Jesús. Señor, te necesito. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle, dijeron aquellos magos del oriente. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Y dice la Biblia que cuando vieron al niño postrándose, lo adoraron. Desde que Jesús nació ya recibía la adoración. Gloria sea a Él.
Ahí estaban los magos del oriente postrados ante una criatura preciosa, ante su creador. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un versículo antes, versículo 10 nuevamente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se dobla toda rodilla de los que están en la tierra. Pero no es todo. Que confieses con tu lengua que Jesucristo es el Señor. Tú eres mi Señor, dice el cristiano. Tú eres mi Señor. Te amo, te sirvo, te adoro. Eres el todo de mi vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Tú eres el todo de mi vida. ¿Tú eres qué? Tú eres el Señor de mi vida. Y el Señor quiere decir el que manda. La palabra Señor significa amo total y supremo. También significa Dios en el griego original. Que toda rodilla se doble ante Él y que toda lengua confiese, dé testimonio que Jesucristo es su Señor. Tú eres mi Señor. Yo ya no soy mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú mandas y yo obedezco. Como Saulo, cuando Jesucristo se apareció a él. Y le dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué vemos ahí? Una vida rendida a Jesús. Tú vas a ser mi Señor. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No como hoy en día. Yo ya acepté a Jesús como mi Señor, hermano. Pero no hace la voluntad de Jesús. ¿Cómo está eso? Ya acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero no hace la voluntad del Señor. Recuerde, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este va a entrar al reino de los cielos. No el que dice, sino el que hace. Muchos pueden decir a Jesús Señor, incluso lo llegó a decir, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Que confieses con tu boca que Jesús es tu Señor, que Él reina y gobierna tu vida, que Él reina y gobierna tus acciones, que Él reina y gobierna todo tu ser. Eso es que Jesús sea tu Señor. Y tú su siervo, tú su sierva. ¿Es Jesús tu Señor? ¿O tú sigues siendo el Señor de tu vida? Pregúntese eso. ¿Quién manda en su vida? ¿Usted o Jesús? ¿Quién rige su vida? ¿Jesús o el pecado? La maldad, hacedores de maldad. ¿O usted vive en santidad, obedeciendo a Dios, rechazando las tentaciones del diablo? ¿O usted cede a ellas y peca y ofende al Dios del cielo? ¿Es Jesús su Señor? ¿O todavía gobierna usted su yo? ¿La voluntad de quién hace usted? ¿La voluntad de Dios o la suya? El que usted confiese que Jesucristo es su Señor es porque usted ya le rindió
y le entregó su vida a Él. Amén. Si no es así, Él no es su Señor. Y usted sigue siendo el Señor de su propia vida. Usted sigue siendo la persona que manda y no Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Para gloria de Dios Padre. Para que el Padre sea glorificado a través de tu vida. Doblando tus rodillas delante de Dios y confesando que Jesucristo es tu Señor. Que ya le entregaste y le rendiste tu vida a Él. Amén. Para gloria de Dios Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, como dijo el Señor Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para gloria de Dios Padre. Oh Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Amén. Que se cumpla este precioso versículo. Que toda rodilla se doble delante de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús te pedimos eso, Señor. ¿Para qué? Para que tú seas glorificado, Señor. Cuando las almas vengan a ti. Queremos ver a las personas, a los seres humanos, a nuestros familiares, doblando sus rodillas, Señor, delante de ti. Que tú seas el Señor de ellos y ya ellos no. Que se hagan a un lado su señorío de soberbia y orgullo y que tomen tu señorío sobre sus vidas, Señor. Que puedan decir: aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor, me rindo ante ti de todo mi corazón. Dice la Biblia que Jesús se despojó a sí mismo. Se vació a sí mismo de lo que él tenía en la gloria. Y dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya el mismo sentir, hermanos, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se vació a sí mismo. Que haya la misma mentalidad, eso significa el mismo sentir, la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Él se vació de lo que tenía. Y nosotros también nos vamos a vaciar de cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener para darle a Jesús el primer lugar en nuestras vidas. Escucha, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se vació a sí mismo, usted vacíese también. Que nada tome el lugar de Jesús en su corazón. Vacíese de cualquier cosa que estorba. Asegúrese que su corazón esté limpio delante de Él. Como dice la Biblia: despojémonos pues de todo pecado que nos asedia. No permitas las tibiezas en tu alma, hermano. No permitas las mediocridades en tu alma. No permitas el ahí se va. No permitas el ahí después oro. Ahí después leo la Biblia. Ahí después predico. No. No permitas ninguna soberbia y ningún orgullo en tu corazón. No. Jesús se humilló a sí mismo, usted también. Vivamos bajo ese mismo sentir y bajo esa misma regla de vida y de conducta, la humildad. La humildad. Se humilló a sí mismo para servirnos. Al morir por nuestros pecados en la cruz.
¿Y qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo. Que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos humillamos a nosotros mismos para servir a nuestro prójimo. Él se hizo siervo. Siervo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Servir a nuestros seres queridos. Servir a nuestros hijos. Servir a nuestro esposo. Servir a nuestra esposa. Tener una actitud de siervo y no de jefe. Que les truenan los dedos a la gente. No. De siervos. De humildad. Ese es el carácter que refleja la Biblia de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Versículo número 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se lleve a cabo lo siguiente: se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Así es, gloria a Dios. Y en la tierra. Que este sea nuestro anhelo, amados hermanos. Que en la tierra se doblen las rodillas de las personas para que le entreguen su vida a Dios. Que esa sea nuestra oración. Ver el cumplimiento de este pasaje. ¿O no? Ver el cumplimiento de ese pasaje. Así como se doblan las rodillas en el cielo, Señor, y así como se hace tu voluntad en los cielos, que también se haga en la tierra. Que la gente doble sus rodillas delante de ti y te reconozcan como el Señor, creador del universo, como un Dios santo, que has amado la justicia y aborrecido la maldad, como un Dios de amor y misericordioso que dio su vida, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Un Dios de amor, que se dio por ti en la cruz, que te amó como nadie te había amado. Queremos ver el cumplimiento de este versículo, Señor. Que se doble toda rodilla de los que están en la tierra. Déjanos ver a las almas venir a ti, Señor, de los cuatro vientos. Que sea derramado el Espíritu Santo y predicado el Evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra. Que de todo pueblo, lengua, tribu y nación vengan a adorar delante de ti. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Y pediremos esto en el nombre de Jesús. Y Dios lo va a hacer. Porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Aleluya. Él lo va a hacer. Para gloria de Dios Padre. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Tu nombre es sobre todo nombre. Sobre todo lo que hay, sobre todo lo que existe. Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Bendito seas, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Y tú lo puedes ver con tus ojos, Jesús. Todos los que están en el cielo se postran delante de ti. Concédenos ver, Jesús, que suceda lo mismo con los que están aquí en la tierra, con nuestros seres queridos, Señor, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, compañeros del trabajo y de la escuela, que también doblen sus rodillas delante de ti, Señor, y que con su lengua confiesen que tú eres su Señor, que te rinden sus vidas para aceptar tu señorío. Amén.
Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Vamos a escuchar un canto que habla de este pasaje. Jesús, Señor de la creación. Amén. Siendo en forma de Dios. Sí, Jesús. Se despojó de sí mismo. La semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Jesús. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre. Sí, Señor. Siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció. Así es, Señor. Para que ante su autoridad, vamos a ponernos de pie, por favor, toda rodilla se doble. Aleluya. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble. Toda rodilla se doble. Aleluya. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó. Amén. Y su nombre engrandeció. Así es. Para que ante su autoridad toda rodilla se doble. Aleluya. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó. Amén. Y su nombre engrandeció. Así es. Para que ante su autoridad toda rodilla se doble. Así es. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús por siempre. Toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Cristo.